Bueno, compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidas a una primera emisión de este 2026, de esta sabatina migrante. Les damos la bienvenida a todos y a todas. La verdad es que estoy muy feliz de volverles a ver. Fueron semanas no necesariamente de descanso, sino pues de un reordenamiento, no solo del equipo de la coordinación internacional del instituto, sino claramente del mundo. Lo que estamos viendo evidentemente nos orilla urgentemente a debatir algunas de las claves que creemos hoy vamos a poner sobre la mesa, por lo cual pues les agradezco nuevamente que estemos aquí. Vamos a hacer rápidamente una recapitulación, si me ayudan con la presentación en pantalla, porfa, de la sabatina del día de hoy, un pequeño recuento, sobre todo para ver que no partimos de cero. Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy insistente en estos temas, no solo sobre Venezuela, sino sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos. A ver, no sé ahí. No puedes compartir pantalla, Mike. Ahí está. Ya te hice co-host. Sí, Y ahí se listo, están ya la estoy conectando más compartiendo. compañeros y compañeras. Perfecto, ahí está. Entonces, vemos que Mike tiene ahí 80 pestañas abiertas porque nos está ayudando a hacer este recuento. Entonces, ¿me ayudas tú, Mike, con esta parte o quieres que la lea? Sí, si quieres yo la hago. Súper, gracias. Adelante. Gracias. Hola compañeros, buenas tardes a todos y a todas. Pues empezamos justamente con esta primer semana de lo acontecido para nuestra sabatina migrante, lo que sucedió con lo que fue las conferencias matutinas de esta semana. Y pues bueno, empezamos justamente con qué sucedió la madrugada del 3. Ay, perdón. ¿Qué sucedió en la madrugada del 3 de enero? Me parece que no pueden escuchar mi pantalla, entonces déjenles vuelvo a compartir con sonido. Ahora sí, listo. Del 2026, el intervencionismo. La madrugada del 3 de enero del 2026, el intervencionismo en América Latina entró en una nueva fase. Al igual que en Palestina, los tratados internacionales fueron ignorados por el gobierno norteamericano encabezado por Trump, quien tras semanas de acusaciones en contra del gobierno venezolano, cumplió su amenaza. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y la diputada y primera combatiente, Cilia Flores, fueron secuestrados por el gobierno norteamericano tras una incursión militar violenta. Pero la historia de América Latina es la historia de su resistencia ante la doctrina de dominio y despojo de los Estados Unidos, quien siempre vio a la región como su patio trasero. Desde la implementación de la doctrina Monroe hasta la doctrina Trump, siempre buscando acaparar los recursos naturales, el territorio y garantizar la subordinación política de quienes denomina como sus adversarios. La guerra contra Venezuela siempre ha sido por petróleo y no por democracia. Según datos de la OPEP, Venezuela concentra la principal reserva de petróleo, cerca de 303 millones de barriles de crudo, mientras que Estados Unidos solo tiene garantizado su petróleo para los próximos 6 años. Es decir, la intervención norteamericana en Venezuela responde al deseo explícito de Trump de controlar este recurso fundamental y no una preocupación genuina por la supuesta falta de democracia. Hoy más que nunca es fundamental la solidaridad internacionalista con el pueblo venezolano que se encuentra en las calles, exigiendo respeto a su soberanía y denunciando el agravio. Las movilizaciones de respaldo a lo largo del mundo deben multiplicarse y fortalecerse. Lo que ocurre hoy en Venezuela es un recordatorio de que el imperialismo no ha muerto. Por el contrario, cada día se rearticula para mostrar su lado más violento.
Cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Estados Unidos tiene la facultad para seguir interviniendo en los países pasando por encima de los derechos fundamentales? ¿Hay algo que lo justifique? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda que sin información no hay transformación. Pues justamente así empezamos el año con estos acontecimientos de la madrugada del 3 de enero, a lo cual el 5 de enero, evidentemente en la conferencia matutina con la presidenta de la República, se habló justamente de esta intervención militar en Venezuela. La presidenta Claudia Sheinbaum denunció, perdón, la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Dijo que México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman y Lincoln definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Benito Juárez estableció claramente que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Así lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum y igual dio lectura a lo que fue el pronunciamiento y el posicionamiento oficial de el gobierno de México frente a esto, el cual vamos a ver a continuación. La posición de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica. A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas, rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia. Nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno. Para México, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables. Son principios fundamentales del derecho internacional y deben respetarse siempre, sin excepciones. Así fue parte del posicionamiento que leyó la presidenta Claudia Sheinbaum en esta conferencia matutina del 5 de enero, pero también durante ese lunes 5 de enero hubo diversos posicionamientos en diferentes ámbitos del multilateralismo mundial, condenando justamente México esta intervención militar contra Venezuela. Uno de ellos fue Héctor Vasconcelos, embajador de Naciones Unidas, que digamos, en el Consejo, más bien en la reunión que hubo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, señaló que es una clara violación al artículo 2, en una clara violación al artículo 2 de las Naciones Unidas, estas agresiones no deben permitirse, pues constituyen un severo golpe al multilateralismo. Quienes justifican estos hechos niegan la historia independiente de América Latina y el Caribe. Asimismo, Alejandro Encinas, quien es representante o embajador de México en la Organización de Estados Americanos, en la reunión, digamos, de emergencia, también llevada a cabo ese día, señaló que las expresiones de los últimos días que hablan de un esclarecimiento o expansión de las acciones militares a otros países de nuestra región, amenazando así directamente la paz y la estabilidad de las Américas. La soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables. Eso fue lo que señalaron ambos embajadores de las respectivas organizaciones en las cuales México también condenó. En las cuales también México condenó. Asimismo, hubo posteriormente el 7 de enero otro posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde reiteró la condena a la intervención militar de Estados Unidos y señaló que la decisión sobre el rumbo del país sudamericano corresponde únicamente a su pueblo. A continuación vamos a ver toda la, digamos, propaganda que ha habido contra Venezuela, o para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro, es una cosa, y otra cosa es que una potencia utilice la fuerza para llevarse a un presidente. Eso no podemos estar de acuerdo nunca. Es un asunto de soberanía del pueblo de Venezuela. México durante años ha tenido una política exterior ejemplar, porque siempre fue de apoyo a la soberanía de los pueblos. Solo el pueblo de Venezuela puede definir a quién quiere como gobernante.
Hay problemas en Venezuela, para eso hay unas Naciones Unidas o conversaciones pacíficas que se pueden dar para atender un asunto de controversia interna. La no intervención, esto es un valor enorme de la política exterior mexicana y un orgullo de México. La solución pacífica de controversias. Pues justamente ahí tenemos los señalamientos que dio la presidencia. Igual lo mismo, entendemos que no nada más la avanzada imperialista o la ofensiva imperialista únicamente ha sido contra el pueblo de Venezuela en este inicio de año, sino que también cabe destacar que hubo cuestionamientos sobre el crudo que se está enviando a Cuba. Asimismo señalamos que esta ofensiva imperialista contra nuestra América también está dirigida contra Cuba. Al respecto, medios corporativos mexicanos han cuestionado la relación entre México y el país caribeño, siendo el petróleo el principal punto de cuestionamiento, a lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son por ayuda humanitaria. Es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano. Asimismo le preguntaron, ¿usted considera que otros países tienen que dar ayuda humanitaria al pueblo cubano? A lo cual la presidenta respondió, depende de cada país. Los bloqueos dañan a los pueblos y buscamos dar ayuda humanitaria. Ahora que fue el huracán que pasó hace 2 años, se apoyó como se ha apoyado en muchos otros países, que básicamente es lo que la presidenta siempre ha señalado como la cooperación internacional, esto que básicamente se está viendo Querer decir en tema la parte del petróleo. Asimismo, también vemos que conforme avanzó el tiempo, el 7 de enero, Departamento de Justicia retiró la afirmación de que el Cártel de los Soles pues era un grupo o una organización real, a lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum señaló lo siguiente. Querer decir que no hay invasión porque no se quedaron las tropas de Estados Unidos en el país, pues también es querer tapar el sol con un dedo. Más allá de la opinión que se tenga del gobierno de Venezuela, de Maduro, lo que no puede ser es que un país llegue a detener fuera de todo el marco internacional de las reglas y las normas internacionales a un presidente. Es un asunto de la Carta de Naciones Unidas, de las normas y las reglas internacionales, que además primero dijeron que era por este grupo delincuencial, ¿no? Cártel de los Soles. Y luego dijeron que no, que en realidad no existe. El propio Departamento de Justicia dijo que no. No se puede estar de acuerdo con eso. Para eso hay unas Naciones Unidas, por más que ahora no estén funcionando, pero de que llegó Estados Unidos a Venezuela por encima de las normas internacionales y de las leyes de Venezuela fue así. Y pues justamente esto nos lleva al 8 de enero, en donde el imperialismo estadounidense tuvo un nuevo capítulo, en donde entrevistas concedidas a distintos medios de Estados Unidos, en entrevistas, el presidente Donald Trump anunció algunos de los planes de su gobierno para continuar su estrategia y supuestamente evitar que drogas como el fentanilo sigan llegando a nuestro vecino del norte. Advirtió que empezará a atacar por tierra a las organizaciones del crimen organizado en México. Él señaló, los cárteles están controlando México. También despreció el derecho internacional y cualquier límite, digamos, a su ofensiva imperialista que ha emprendido contra los pueblos de nuestra América, señalando, mi propia moralidad, mi propia mente es lo único que puede detenerme. No necesito el derecho internacional. Por las declaraciones que ha hecho el presidente Trump. Una disculpa, a lo cual evidentemente la presidenta Claudia Sheinbaum contestó lo siguiente. Por las declaraciones que ha hecho el presidente Trump en estos días, que consideramos parte de su manera de comunicar, pero de todas maneras le pedí ayer al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera hacer contacto directo con el secretario del Departamento de Estado y si es necesario hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación en el marco que hemos explicado ya en varias ocasiones. Con el presidente Trump tenemos un acuerdo, un entendimiento en el tema de seguridad con México.
Hace 2 o 3 días el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México, que lo han presentado en varias ocasiones. Está el grupo de trabajo que tenemos conjuntamente. Entonces, pues estrechar más la relación, la información de la cantidad de laboratorios incautados. Fíjense, son 1.6 toneladas de cocaína que se han incautado en la mar por parte de Secretaría de Marina. Depende también del trabajo conjunto que se haga, de la coordinación y los resultados. Y pues justamente en el marco de ese contexto del 9 de enero de las acusaciones y amenazas del presidente Trump, es que también se dio a conocer el avance de la estrategia de seguridad del gobierno mexicano al combate de diferentes cuestiones que tienen que ver con el crimen organizado, y que también vamos a ver un video resumen de cuáles han sido los principales triunfos que se han tenido en este sentido desde octubre del 2024. El gobierno de México, en coordinación constante con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y con la participación de la ciudadanía, tiene como prioridad la preservación de la paz y la seguridad de todos los hogares del país. Para lograrlo, impulsa la Estrategia Nacional de Seguridad basada en 4 ejes. Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional. Impulso a la inteligencia e investigación. Coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. A pesar de los retos existentes, esta estrategia continúa generando resultados positivos. Como evidencia de ello, desde septiembre de 2024, se registra una reducción del 40% en los homicidios dolosos, lo que equivale a 34 casos menos diariamente. La seguridad de los ciudadanos y la protección de la salud pública de las niñas, niños y jóvenes constituye una prioridad estratégica del Estado. En este contexto, a partir de octubre de 2024, se ha realizado la detención de 40.735 delincuentes, más de 21.000 armas de fuego, además del aseguramiento de cantidades históricas de sustancias ilícitas, entre los que destacan más de 1.8 toneladas y más de 4 millones de pastillas de fentanilo, 160 toneladas de metanfetaminas, 68 toneladas de cocaína y más de 87 toneladas de marihuana, así como el desmantelamiento de 1.887 laboratorios clandestinos destinados para la producción de metanfetaminas. Con el firme liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, y la participación corresponsable de la sociedad y las instituciones, se continúa avanzando en la consolidación de un México cada vez más seguro. Pues justamente ahí está la información relevante en torno al combate al crimen organizado, que han sido los principales objetivos que se ha tenido en este gobierno. Y también justamente se abordaron aquí un poco, aquí está mal la lámina, no fue del 18 de diciembre, fue del 8 de enero. También salió esta información del salario mínimo. Particularmente, México pasó a ser el tercer país de América Latina con el salario mínimo más alto. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló: hoy somos el tercer país con el nivel más alto de salario mínimo en toda América Latina y el Caribe. Llegó un momento en el periodo neoliberal en que el salario mínimo de México era el menor, incluso por debajo de Haití, y hoy estamos, después de Uruguay y Chile, por encima de todos los demás países. Básicamente es el avance, particularmente no solo al combate al narcotráfico o a las organizaciones criminales, sino también diversas cuestiones que se han logrado consolidar, como el aumento del salario mínimo, que tiene que ver con un carácter más social de lo que viene siendo la Cuarta Transformación. Y básicamente eso fue lo que se abordó en esta semana, de la primera semana del 2026, de las conferencias matutinas. Y nada más recordarles nuevamente nuestro reglamento, que en este caso las participaciones serán de 1 minuto 30 segundos. Les pedimos respeto y sobre todo que vayan en el sentido de la discusión o lo que se ha expuesto en los diferentes momentos, y sobre todo una invitación a la cordialidad y al respeto entre todas y todos los que conformamos este espacio. Básicamente es todo. Iniciamos con nuestras presentaciones. Muchísimas gracias, Miguel, por este resumen de lo que ha sido una semana bastante contundente, ¿no? Con declaraciones, pues, abiertamente de defensa de la soberanía, en contra de la injerencia y el intervencionismo, y que creo que todos y todas aquí tenemos claro de nos deja ver esta gravedad del momento que estamos
viviendo. Y como parte de las claves, compañeros y compañeras, que queríamos poner sobre la mesa es no caer en estos discursos en donde pareciera que México está lejos de ver pasar lo mismo que en Venezuela. No estoy cayendo en pánico, solo si quisiéramos hacer un recuento de que la intervención, el injerencismo no es algo nuevo, es lamentablemente la historia también de una potencia que desde hace 200 años ha buscado apropiarse, de despojar a sus territorios de múltiples formas. Y por eso le pedimos a alguien que ya seguramente todos y todas reconocemos aquí en este espacio, porque ya le hemos dado mucha lata y agradecemos siempre su disposición de estar aquí con todos y con todas, al doctor Veremundo Carrillo, pues que nos hiciera esta parte de este recuento, ¿no? Que creo que es de bastante urgencia y en este momento en especial retomar esa parte de lo que ha implicado nuestra relación bilateral, porque si bien la presidenta ha insistido, ¿no? En diálogo, en cooperación, sí, subordinación, no. Es importante detenernos y decir de qué historia venimos. No estamos partiendo de ceros, estamos en un punto de quiebre dentro de la región. Y adelanto mi pregunta también para Veremundo, ¿no? Porque él como historiador nos ha hecho siempre recuentos de qué ha venido ocurriendo a partir del imperialismo estadounidense dentro de la región, pero a mi parecer de repente sorprende lo que estamos viendo el día de hoy. El secuestro de un presidente me parece es inaudito, pero también nos habla de una nueva fase, o esa es parte de mi hipótesis que hablaré después de Veremundo, de una nueva fase del imperialismo, entrando en una nueva crisis energética, en una crisis de hegemonía, pues está dispuesto a todo. Así que pues Veremundo, él tiene maestría, doctorado en historia, y pues insisto, ya creo que varios lo hemos reconocido ya de los diferentes espacios en donde nos ha ayudado a desentramar varias claves. Así que pues agradecerte, Veremundo, y sin más, pues te dejo también la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto, gracias por la invitación y por el espacio para estar aquí con ustedes, pues dialogando sobre esta semana que ha sido muy intensa. Creo que empezamos bastante rápido el 2026, parece que ya fuéramos en marzo y en realidad vamos apenas en la primera semana, ¿no? Creo que es importante esto que planteabas, Alina, me parece muy importante cómo entenderlo ya más allá de lo inmediato, es decir, cómo podemos situarlo en un contexto de cambio que me parece que es relevante que reflexionemos, ¿no? A mí me gustaría plantear de entrada, no mirar tanto el árbol, pero sino más bien mirar el bosque. ¿A qué me refiero con esto? Creo que lo decías muy bien, Elina. Estamos viviendo una nueva etapa, estamos viviendo una reconfiguración, pero no solo de lo que entendemos o de lo que concebimos como imperialismo, sino del orden geopolítico en general. Y desde ahí me gustaría empezar, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde 2008 se vive un proceso de retroceso en lo que ha sido un proceso de globalización. ¿A qué me refiero? Quienes están en Estados Unidos recordarán que en 2008 fue cuando se vive esta gran crisis económica a raíz del sector inmobiliario, en el que Estados Unidos también padece dentro, en su interior, pues un colapso económico importante. Desde 2008 me parece que entra en crisis lo que había sido la hegemonía de Estados Unidos a nivel global, ¿no? Que la hegemonía de Estados Unidos a nivel global fue por un periodo muy corto realmente, como país único, digamos, dominante, podemos situarla a principios de los 90 y hasta 2008, ¿no? ¿Por qué? Porque antes compite con la Unión Soviética y con anterioridad en el periodo de entreguerras, pues compite con otra serie de poderes, por supuesto con Japón, con Alemania, con Inglaterra, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, con Rusia también, ¿no? Entonces, de 2008 para acá hay que situarnos y tratar de entender qué es lo que ha estado pasando. Si bien sobre el discurso hay una narrativa que parece que Estados Unidos es el país más dominante, en realidad hay una serie de potencias que están compitiendo por territorios, por espacios de comercio, pero también por otras alternativas políticas, ¿no? Creo que el ascenso de China para todos es muy claro, que se ha convertido en un actor geopolítico fundamental, aparte con un modelo político completamente distinto al de los Estados Unidos. Por otra parte, tenemos también el ascenso de Rusia, que se ha reconfigurado de lo que había sido las décadas posteriores a la caída de la Unión Soviética, y hay otra serie de actores importantes que no podemos perder de vista. Por una parte, una Unión Europea
que si bien es una crisis permanente con uno de los mayores síntomas a raíz de la salida de la Gran Bretaña, pues sigue siendo un actor importante en tanto en él ya se concentran pues las viejas potencias imperialistas, ¿no? Por el otro lado, también hay una serie de actores que son relevantes y que me gustaría poner sobre la mesa. Me parece muy importante en los últimos años el crecimiento y la presencia política y económica que ha tenido la India, en nuestro continente, por supuesto, Brasil, y como mediadores podemos situar también a Turquía y por supuesto a México y a Japón, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que lo primero que tendría o yo pondría sobre la mesa es que estamos viviendo una nueva etapa del mundo que se parece mucho a la del periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, al periodo de entreguerras. Es decir, pasamos de un mundo multipolar donde había un actor dominante que era el que ponía, digamos, repartía el pastel, por decirlo así coloquialmente, a otro donde hay muchos actores y donde los mismos Estados Unidos pues también están retraídos en cuanto a sus capacidades. Si bien la narrativa sigue siendo como que es una potencia dominante y muy fuerte, veamos el escenario global para constatar que en realidad ha perdido las últimas guerras en las que ha estado y las intervenciones que ha realizado, intervenciones digamos permanentes como tal, en Irak, en Afganistán y en otras partes del Medio Oriente, pues han sido completamente desastrosas. Entonces, estamos en este mundo en el que está cambiando y estamos en una nueva etapa, ya no solo del imperialismo, como bien lo mencionaba Lina, sino también del orden geopolítico, donde ya hay más actores que están participando. Y al lado de estos actores estatales, que creo que en la pandemia quedó muy claro nuevamente que la globalización queda como tal económica, las grandes transnacionales, queda subordinada de nuevo a los intereses de los grandes estados. También hay una serie de movimientos políticos muy importantes. Me parece que por un lado, desde las derechas, somos muy claros de una emergencia de una nueva forma de fascismo, que algunos le dicen el posfascismo, de movimientos que recalcan sobre todo pues una idea de un nacionalismo extremo, ya no centrado solo en las necesidades del mercado, como era la derecha neoliberal, sino que se mezclan otras series de reivindicaciones y que lo vuelven también derechas, hay que decirlo, populares, ¿no? Que es uno de los tipos de derechas que, por ejemplo, sigue Trump. Es decir, no solo es una derecha de élites, sino también tiene una raíz social profunda que hay que analizarla, hay que estudiarla, y creo que a nosotros nos toca también reflexionar de por qué hay una serie de movimientos también obreros, de trabajadores, que se identifican con esta derecha, que también ha llegado a Argentina, que está muy presente en Europa y que está en esa reconfiguración. Y al mismo tiempo, desde las izquierdas también, porque son las izquierdas en plural, también hay tensiones respecto a la manera en la que se está reconfigurando la izquierda. Creo que en la izquierda, las grandes críticas que tenemos internas, los grandes debates, es esto que de manera despectiva se le llama la cultura woke, que es el que se le puso, pensando en el marxismo tradicional, se le puso mucho peso a las superestructuras, a las discusiones sobre las identidades, sobre los derechos reproductivos, tal, pero se perdió la agenda de reivindicaciones ya de la estructura, es decir, de cuestiones más sociales que tienen que ver con derechos laborales, etcétera, y creo que estamos en esta tensión fuerte. Entonces, estamos en una etapa del mundo muy interesante donde hay muchos actores en la mesa, donde ya los Estados Unidos, si bien sobre la narrativa siguen siendo una potencia muy importante y también materialmente y tal, también se ven retraídos y al mismo tiempo hay muchos movimientos. Y a mí me gustaría, para dar la palabra a Lina, cerrar solo con esto. Lo que estamos viendo en este mundo, en este momento, es una competencia no solo, o de manera, no solo por, digamos, por la hegemonía política, sino sobre todo por el acceso a los recursos. Y lo que estamos viendo ahorita es algo que es parte de la cultura estadounidense desde su independencia, y es la creencia de que ellos tienen la potestad de guiar, y no solo de guiar, sino de explotar los recursos que forman parte del continente americano. Es decir, lo que Trump reivindica más allá de una hegemonía global es sobre todo la potestad de los Estados Unidos sobre el continente americano. De ahí que no podemos pensar solo en Venezuela sin tener en cuenta el interés que ellos tienen, por ejemplo, en Panamá, que ha habido presiones muy fuertes desde el año anterior sobre Panamá. El caso de Groenlandia, que para mucha gente como que parece anecdótico. Bueno, Groenlandia al final de cuentas es un territorio americano, del continente americano, muy rico en litio, ¿no? Y esta manera de posicionarse de los Estados Unidos ha sido también para tratar de expulsar
impulsar a otras potencias que le compiten dentro del continente. Somos muy conscientes todos de cómo China se ha convertido no solo en un competidor de Estados Unidos en mercados de Sudamérica y de Centroamérica, sino que incluso los ha desplazado, y de cómo también hay una presencia importante de Rusia, ¿no? Entonces, en este sentido, yo cerraría con esto, Alina. Me parece que estamos en una nueva etapa del mundo, estamos en un mundo multipolar donde nuevamente los estados-nación y sus élites vuelven a ser protagonistas, ¿no? Habrá que pensar, eso no me gusta ser trágico a nivel mundo en blanco y negro, al contrario, creo que para países como México y para alternativas políticas que piensan en un mundo distinto y mejor, creo que también se abren muchas posibilidades, pero hay que verlo de entrada que no es ya el mundo de uno, de este gran tío Sam que se pone sobre el planeta, sino que en realidad es un tío Sam que también está preocupado porque le surgieron demasiados competidores, ¿no? Entonces, pues eso sería de entrada, Lina, lo que me gustaría plantear. Maravilloso, Beremundo. Pues bueno, yo me voy a tomar también solo un par de minutos como para poner algunas claves al respecto. Yo creo que ya bien lo menciona el compañero Beremundo, es un reordenamiento geopolítico, ¿no? Es decir, esta hipótesis que lanza de ese momento como en el periodo de entreguerras en donde se reparten el pastel, creo que es algo que nos permite explicar bastante, ¿no? El tema de Rusia, sus intereses, el tema de China, y que al final también la presencia en América Latina también alerta nuevamente a Estados Unidos. Varias claves sobre el tema de Venezuela. Yo aseguro que Venezuela fue durante más de 20 años uno de los laboratorios de Estados Unidos para saber hasta dónde se podía llegar en este intento de despojo por diferentes vías. Ya vimos en los últimos años el uso del Poder Judicial, de los medios de comunicación. Sin embargo, también coloquialmente hay que decirlo, Estados Unidos se echó toda la carne al asador durante todos estos años y no pudo. Yo aseguro que el secuestro de Nicolás Maduro también es parte de la victoria de la revolución bolivariana, en donde a pesar de bloqueos económicos con cientos de mal llamadas sanciones de estas medidas económicas unilaterales, a pesar del financiamiento de una extrema derecha abiertamente fascista, ¿no? Que en varias ocasiones salió con frases como haz patria y mata a un chavista, que colocaba vallas, ¿no? A la altura de la cabeza de los motociclistas para ser degollados, que quemó a personas vivas, que todo eso fue fuera del foco mediático, evidentemente. A pesar de haber financiado a este grupo de sectores, a pesar de haber hecho alianzas internacionales, recordemos el intento de invasión también a Venezuela sobre pretexto del ingreso de ayuda humanitaria, en donde estaba la extrema derecha, en ese momento chilena, colombiana, cercando a Venezuela, y esa asfixia internacional, mediática, económica, financiera, no fue suficiente para doblegar al pueblo de Venezuela. Hoy hay cerca de 5 millones de milicianos, un pueblo armado que está en espera de indicaciones. Obviamente, creo yo, no nadie en su sano juicio diría que la prioridad es la guerra, ¿no? Y también que salgan y haya una masacre, ni mucho menos. Se ha priorizado también decir que el único que violentó los diálogos de forma constante entre una derecha fascista venezolana y el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela fue justamente la derecha fascista y el gobierno de los Estados Unidos quienes rompieron diálogo en múltiples ocasiones. El gobierno de Venezuela nunca se negó a vender petróleo, lo único, tal cual lo dice hoy la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo que pasa es que Estados Unidos no está dispuesto y no quiere pagar ese petróleo, ¿no? Lo quiere gratis, porque sabe que también como parte de esta crisis, recordemos, Estados Unidos se dice tiene solo petróleo para los próximos 6 años. Evidentemente hay una urgencia por conseguir petróleo, pero todo este laboratorio se dieron cuenta que no podía, no funcionaba, y que también el hecho de que no hayan decidido quedarse a ocupar Venezuela es porque sabían lo complicado que iba a ser sostener tanto la importación, exportación de petróleo, como sostener un gobierno con Estados Unidos al frente, ¿no? Entonces, no es que solo iban por Nicolás, es que más bien es un mensaje a todas las izquierdas latinoamericanas de esta ruptura hoy de cualquier diálogo. Todas estas instituciones emanadas de Bretton Woods, de la Segunda Guerra Mundial, que ayudaron a sostener el imperialismo estadounidense durante estas décadas. Estados Unidos dice, ya no las necesito, ni estoy dispuesta a someterme a cualquier designio, a cualquier tratado. Se envalentona, ¿no? Y empieza ahora con secuestros de presidentes, con bombardeos, y yo creo que ahí la alerta, y por lo cual hoy miles de personas decidimos salir a marchar a la Ciudad de México. Venimos de una marcha muy nutrida de muchas organizaciones
estuvo, la verdad, creo, me tranquiliza saber que haya miles de personas que hicieran esta conexión entre que lo que ocurre en Venezuela, pues evidentemente nos permite pensar que hoy no necesita pretexto Estados Unidos, ¿no? Ya las narrativas no son suficientes, ya no necesita sostener varias de las mentiras que en su momento se dedicaba a sostener por años antes de una embestida de este tipo, que si eran armas biológicas, armas químicas, que si el presidente Bashar al-Assad estaba atacando en contra de su propia población, que si tal o cual, pues hoy decide simplemente bombardear. Y en México, como parte de esta complicada e imperialista relación que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Pues hoy vemos que han intentado también en ese sentido escalar, ¿no? Los pretextos. En su momento, durante la primera administración de Donald Trump, pues generaron una suerte de consenso, pero también la guerra en Ucrania, después fue el genocidio en Palestina, permitía al menos como tratar, ¿no? Al gobierno de Estados Unidos no poner tanta atención en este continente y no sortear tantos frentes. Pero lo que hemos visto ahora con Venezuela y ahora con el anuncio, ya no es una conspiración o expectativa, lo que dice el presidente Donald Trump es Cuba está lista para caer, esas son sus palabras, va en contra del gobierno de Colombia también, quien el día de ayer también se movilizó y me parece que hoy también de forma masiva. Y bueno, ahora también los pretextos sobre México son constantes, ¿no? Ya habían declarado a los cárteles como pues amenazas a la seguridad nacional al declararlos narcoterroristas, anuncia que ya es tiempo tal vez de hacer pues una escalada militar de forma terrestre. Entonces, claro que tenemos que alertar y solo decir que me alegra mucho ver también la reacción del pueblo estadounidense que se ha encontrado en las calles, que en varias ciudades han salido también a movilizarse, que no son menores, ya habíamos visto grandes movilizaciones en torno a Palestina. Yo tenía mucho miedo de que este diablo, ¿no? Que se ha convertido todo lo que tenga que ver con Venezuela, no iba a poder, digamos, romper esta idea de que a lo mejor en Venezuela no valía la pena movilizarse. No fue así, salieron a las calles. Y cierro diciendo que también en esta crisis de hegemonía y en este imperialismo desmedido y desbocado, pues lo que vimos en estos días también en Minnesota es brutal, ¿no? Y que recuerda evidentemente al asesinato de George Floyd, que es la manera de ejercer de las fuerzas policiales, armadas estadounidenses, que veíamos el asesinato de la compañía Good, que estaba de observadora, que habían estado pues involucradas dentro de la defensa migrante y que esperaría también que haya una conexión entre cómo continuar con la industria armamentista militar, con la industria de deportaciones y cómo es que eso se busca fomentar dentro de la región para seguir teniendo una economía de guerra en todo sentido. Entonces, pues sin más, abrimos, compañeros, compañeras, las rondas de participaciones. Les pedimos que sean breves, que aprovechemos. Yo siempre estoy aquí en todos lados, así que sobre todo al compañero Beremundo, que podamos aprovechar lo que lo tenemos por aquí. Así que también decirle a las compañeras que por favor participen. Empezaríamos con Marcelo, después con Manuel y Raúl Aguilar y Gabriel. Entonces, Marcelo, si me ayudas con tu micrófono, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Marcelo, vivo en el corazón de Estados Unidos, en Colorado, área de las montañas rocallosas. Compañeros, yo sé que están hablando internacionalmente, ¿verdad? Yo quisiera hablarles lo que está ocurriendo en este país, en este gran y hermoso país que era antes, ¿verdad? Democrático, porque sí, yo soy ciudadano de este país, llevo viviendo muchos años, 40 años, más de 40 años. Mi padre me trajo los 10 años, pero nunca jamás en mi vida había visto toda esta revuelca con un Donald Trump loco, un satánico. Nomás yo sé que tengo un minuto y medio, nomás lo que quisiera decir pues es que ayer hubo un gran debate, un debate aquí en Estados Unidos, en el Congreso de la Nación, a favor y decirle todo, miren, no todo está perdido aquí en este país. La democracia todavía existe y tenemos que seguir luchando para que escuchen nuestras voces. Ahora, ayer Alina estaba diciendo que mataron a Good, ¿verdad? A la señora Good, Nicole Good, ahí de este estado.
la revuelca, ahorita fue blanca, una mujer blanca, para matar a una mujer blanca en Estados Unidos y con niños, la comunidad anglosajona, olvídate, no tiene nombre esto, ¿verdad? Y yo siento que si no corren en este año a Donald Trump que le hagan un impeachment, yo creo que en las intermedias del 2026 que se vienen para ahora, de aquí a un año precisamente para el noviembre 4, ¿verdad? Que son casi los noviembres del 2026, la gente, los republicanos tienen nombre esto, lo que se está haciendo y responsabilidad, ¿eh? Son los republicanos con el orangután blanco que está haciendo todo en este país, está destruyendo el corazón, está destruyendo el alma de la democracia. Pero ya se me terminó el tiempo. Yo les agradezco mucho su atención y sigamos adelante para el 26. Hay que prepararnos aquí, que vivimos todavía en Estados Unidos. Podemos vencer esto, podemos derrocar a la derecha. Yo sé que los demócratas han hecho cosas malas en el mundo también. Está historiado, pero como dice Alina, está suelto, está desbocado este viejo loco, ¿verdad? O sea, el imperialismo. Quieren ponernos a Marco Rubio como ay, aquí tengo escrito. Bueno, como Maximiliano, como un emperador de Latinoamérica. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. La unión hace la fuerza, compañeros. Tenemos que unirnos con la comunidad negra, con la comunidad blanca anglosajona que está de nuestro lado. No todo está perdido. Viva los hispanos, hay que pasar la voz aquí en Estados Unidos, los que viven aquí en Estados Unidos, para volver a ser grande este país. Muchas gracias, Alina, por darme la oportunidad de hablar. Gracias, Marcelo. Un abrazo. A Manuel Castro. Manuel, adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Chicago a todos. Felicidades, compañeros, hermanos de lucha. Yo así les digo a mis compañeros. Pues este año 2026 va a ser muy importante. Yo creo que va a ser un año muy, muy importante. Y va a ser importante porque creo que queda evidenciado definitivamente que el proyecto económico, político, cultural que tenemos en México es es lo que está nivelando los poderes, no solamente de Latinoamérica, sino muchas veces me parece que a nivel global es un vaso regulador. México es un vaso regulador porque está mostrando, si bien está mostrando otro proyecto diferente, que es cómo hacer otra forma de política, también de alguna forma está parando las intenciones de los halcones y de los que hacen política, sobre todo los que están pues del lado más ultraderecha de la política de Trump, y de alguna forma se detienen por el proyecto mexicano. Si no fuera por el proyecto mexicano, no sabemos a lo mejor qué hubiera pasado, a lo mejor ya hubieran invadido prácticamente todo el continente. Sin embargo, varias acotaciones. Obviamente, la doctrina Monroe empieza en 1823, básicamente es tan vieja como cuando empezó este país, cuando se creó este país, pero obviamente hay diferencias. Estados Unidos ahorita en este momento prácticamente lo que está demostrando es que tiene la fuerza militar, tiene la ventaja militar, pero ya no le es suficiente, ya no le es suficiente. En este momento, nadie puede decir que Estados Unidos está ganando esta situación ahorita con Venezuela. Obviamente se equivocaron, lo que pensaban es que la población en Venezuela iba a salir, obviamente, a dar bienvenida a lo que había estado pasando, a lo que pasó con el secuestro de Maduro, pero no pasó eso realmente. Entonces, eso demuestra que me parece, yo pienso, y ya con eso termino, me parece que va a haber una tercera ola de gobiernos progresistas en Latinoamérica, porque Trump va de salida, le faltan 2 años más, Claudia todavía le quedan otros años más, y entonces ahí se va a poder ver la diferencia de ambas políticas, y ahí me parece que tendríamos que entrar con más fuerza, no solamente para transformar Latinoamérica y América, pero incluso también este país, Estados Unidos. Gracias.
Gracias, Manuel. Un abrazo hasta Chicago. Raúl, ahora vamos a California. Gracias. Buenas tardes a todos. A ver, yo tengo tres cosas. Primero que nada, una pregunta para Veremundo. Y quisiera que explicara un poquito así brevemente cuál ha sido la historia de los imperios, cuál ha sido el ascenso y el descenso de los imperios. Y sobre todo desde el punto de vista económico, cómo han surgido esos imperios a través de mantener un cierto tipo de moneda. La otra es para Almina, justamente, que estuvo reportando directamente desde Venezuela, desde las elecciones, de las mesas electorales de Venezuela, y a mí se me quedó mucho un comentario que hizo sobre el hecho de que las elecciones en Venezuela, la maquinaria electoral de Venezuela, es una de las más depuradas del mundo, precisamente porque hubo fraudes antes. Y entonces se instalaron los mecanismos para poder remontar eso. Entonces, la elección de Maduro, a pesar de que existen toda clase de noticias falsas y de imposiciones, no se puede dudar así nada más sin tener la información como la ha tenido Alina en el lugar. Y con esto, también para los dos, es que hoy más que nunca debemos usar precisión total en el lenguaje. Yo soy impreciso, por supuesto, pero los intelectuales deben de usar un lenguaje absolutamente preciso que defina las cosas, porque el manejo que ha tenido las derechas sobre el lenguaje, que es el primer campo de batalla de su dominio, es introducir ideas falsas, ideas erróneas que modifican el significado de los conceptos. Insisto en que el manejo semiótico de las derechas es muy superior al de las izquierdas. Y hasta ahí lo dejo. Espero hasta otra interpretación. Gracias. Gracias, Raúl. Ahora nos vamos hasta Phoenix, Arizona, con nuestro querido Gabriel. Gabriel, adelante. Buenas tardes, compañeros. Un saludo muy cordial por acá desde Phoenix. Bueno, pues principalmente empecemos desde el principio. El injerencismo empieza principalmente desde el permiso que se le dan a los gobiernos estadounidenses para supuestamente en cooperación con nuestro gobierno. Desde ahí empezamos mal, porque ellos no lo están haciendo en ese sentido. Ellos están infiltrados, ellos están viendo qué y por dónde van a llegar. O sea, ese es uno de los primeros errores que tenemos. Quizás se dice que por cooperación y lo que ustedes decían, pero aquí están las consecuencias. Las consecuencias son estas, de que ellos están agarrando mucha más información de la que no deben. ¿Y con quién? Con el permiso de nuestro gobierno. Y no digo que del actual, sino que desde hace mucho ellos están mirando por dónde quieren atacar. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es una de sus últimas cartas que tiene como para querer desestabilizar tanto a nuestro gobierno como al mundo entero, para seguir haciendo creer al mundo que ellos son los número uno. Principalmente nosotros aquí en Estados Unidos sabemos cómo está la economía, sabemos que las cosas están pésimas aquí. Así es que eso. Ahora, que ellos van a invadir a nuestro país, olvídense, ellos no lo van a hacer. Pueden decir y pueden amenazar, pero es imposible, no lo van a hacer, por muchas razones. Ahora, otra de las cosas, nosotros debemos demostrar unidad, principalmente a nuestro apoyo, aunque estemos de este lado, tenemos que apoyar a nuestro gobierno, a nuestra presidenta. Debemos estar en unidad. Olvidémonos de las diferencias que existen, tanto políticas como partidarias. Hoy por hoy debemos de estar unidos y demostrar el poderío que tenemos en este mismo país al que vivimos. La economía que presentamos, apoyamos y damos es mucho bastante. Ahora sí, ahora es cuando debemos de promover un paro laboral en los Estados Unidos, nosotros los mexicanos. De esa manera vamos a hacer que este mismo gobierno reconozca tanto a nosotros como el apoyo económico
laboral y en todos los sentidos a este país. Así es que ánimo para todos, ni un paso atrás y no tengamos miedo que nosotros, si resistimos los tiempos del calor, las caminadas por el desierto, que no podamos resistir un insulto. Así es que un fuerte abrazo para todos y no bajemos la guardia. Cero miedo para todos. Ánimo. Eso, ni un paso atrás. Me gusta, me gusta. Vamos con Rosalinda, California. Adelante, Rose, si nos ayudas con tu micro. Reactiva el audio. Hola, muy buenas tardes, gracias. Algunas inquietudes, hay muchas inquietudes, pero la primera inquietud, ojalá que se escuche. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha? adelante. Sí, Perfecto. adelante. La primera inquietud es un llamado muy serio y muy serio y muy fuerte para las aerolíneas. Yo, con esto que está sucediendo y con no sé, con el pronóstico, ¿no?, tan tremendo de la intervención en México, no sé qué va a sentir la comunidad si algo sucede en el país, y hay gente que va a regresar hasta por solidaridad, pero es más barato ir a Madrid que ir a México, cuando hemos enriquecido tantas aerolíneas de tanto que viajamos a todas horas. Entonces estaba pensando que lo primero que debemos de hacer, ya que hay buena relación con algunos empresarios, es negociar que los migrantes tengamos vuelos accesibles, vuelos económicos. Ya sabemos que en ciertas ocasiones es estratosférico el precio y no me lo explico. Ese es el primer llamado que quiero hacer. Ahora sí, pregunta para el ponente. Bueno, otro llamado más, que los temas se traten más ampliamente porque les dan a la exposición de temas como 10 minutos cada ponente y a la explicación de las noticias que han sucedido en México más tiempo, más de la mitad del programa. Entonces, creo que propongo que se reconsidere porque estamos enterados de las noticias como nunca. De hecho, estaría súper bien que nos den alguna bibliografía. Hoy, como nunca, la gente se pone a estudiar diferentes regiones y sus circunstancias históricas. Entonces, la pregunta primera es el movimiento social. ¿Qué peso le da el ponente, el compañero Beremundo, al movimiento social? Hoy lleva 3 días la concentración de gente protestando en Minneapolis y es por el asesinato de esta mujer impresionante, de la que además agradecería que nos den información, porque la información que circula de ella no es seria. Yo quiero estar segura cuál ha sido su trayectoria de vida. Bueno, esa es una cuestión. La otra es para la compañera Lina, el futuro de América Latina. Está amenazada sobre todo Cuba. Están visualizando que el petróleo le llegaba de México y otras provisiones. La isla siempre ha estado bajo amenaza. ¿Qué va a suceder si le quitan el petróleo? Voy a terminar, son puras preguntas. ¿Qué va a suceder con Venezuela y cómo se interpreta que supuestamente no se haya roto el sistema izquierdista, el sistema popular, y sin embargo esté bajo las órdenes innegables, inevitables de un país tan poderoso? Luego, la otra pregunta es respecto a la cuestión del petróleo. ¿Qué va a suceder con el petróleo? Hubo un carguero, hay una redistribución de petróleo y las tierras raras a nivel del mundo. ¿Cuál es su pronóstico? Y por favor que el ponente explique lo de entreguerras, porque al menos yo no soy especialista y cuando dijo está muy parecido el escenario, lo mencionó de paso, pero no lo explicó. Muchas gracias, muy gentiles. Desde California, saludos. Gracias, Rosalinda. Y vamos porque las demás han sido comentadas, entonces vamos a seguir con Angie desde Nueva York. Angie, adelante. Si nos ayudas con tu micro, Angie. Angie, ahí estás. Ahí estás. ¿Me ayudas con tu micro, Angie? Sí, disculpe, es que ando en la calle. Sí, mira, con respecto a lo que está pasando con el presidente Maduro y Venezuela, pues aquí en Nueva York
nos hemos estado organizando varias organizaciones para hacer las protestas. Hemos estado enfrente de, bueno, salimos inmediatamente después de que el día 3 a las 2 de la mañana los secuestraron. Salimos al otro día a las 2 de la tarde en Times Square. Se juntó, pues sí, bastante gente. Fuimos también en el precinto, estuvimos ahí. Estuvimos también en Federal Plaza. Y sí, ella ha estado teniendo apoyo, pero también lo controversial es, ¿no? Lo triste es que también hay muchos venezolanos aquí en Nueva York que están a favor del presidente Trump. Así que el día que estuvimos en la protesta frente a la corte, estábamos por número igual, los en contra y los en pro. Y esto realmente, pues sí, es de pensarse, ¿no? Claro, los que estábamos a favor, pues hay muchísima gente anglo, que son los que generalmente hacen este tipo de movilizaciones promigrantes o en contra de ICE o en contra de Israel, etcétera. Y ha habido muchas movilizaciones para mañana. Va a haber una grande también, se está convocando así a nivel mundial, pero lo que hemos visto, bueno, yo he visto que movilizaciones van y vienen. Nunca pudimos parar lo de Palestina, lo de Gaza. Siguen masacrando bajo un falso acuerdo de paz. Y eso pues nos hace pensar, ¿no? Y pues vemos de que el presidente Trump no obedece ningún acuerdo internacional. Hace como un niño berrinchudo lo que se le da la gana. Y bueno, ya el ensayo fue Gaza, ¿no? Si Netanyahu pudo hacer lo que se le dio su gana sin respetar ningún acuerdo internacional, ¿por qué no Trump? Entonces es un verdadero peligro y yo creo que tenemos que apoyar todos los pueblos del mundo a Venezuela, porque ahorita es Venezuela, al rato puede ser Colombia, México, y yo nada más de imaginar que si llegaran a tropas a México, ¿cuál va a ser la respuesta de nosotros los mexicanos allá? ¿Y cuál va a ser la respuesta de nosotros aquí en Estados Unidos? Porque yo no veo que nuestra gente se organice. Yo he estado en muchas manifestaciones a lo largo de los años, desde el 2011, y la verdad es que la participación de nosotros los mexicanos es bastante, pues casi podría decir que nula. Yo creo que se tiene que hacer un llamado por medio de ustedes, así como le está haciendo ahorita el Fisgón en México, que está haciendo pues reuniones en defensa de la soberanía. Yo creo que debería también de implementarse aquí un programa por la formación política. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? ¿Cómo nos vamos a defender? ¿Cómo nos vamos a agrupar? ¿Estamos listos para lo que pasó en Venezuela? Bueno, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Angie. Y si les parece, cerramos esta ronda con Oscar Ponce desde Texas. Adelante, Oscar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos compañeros. Un placer saludarles. Saludos a Lina, saludos al compañero expositor. Y pues nada más quería comentar que obviamente lo que está ganando desafortunadamente tanto en Estados Unidos como en México, y no digo que literalmente que esté ganando, sino que hay mucha infodemia, hay muchísima infodemia, hay muchísima desinformación. Lo que decía la doctora Angie, lamentablemente yo también conozco muchísimos venezolanos que están en favor de la invasión de su propia soberanía, del robo de sus recursos naturales que ha sido cínicamente expuesto, descaradamente expuesto, pero como buenos patriotas nosotros estamos haciendo nuestra parte porque no necesariamente se trata de una invasión a un solo país, sino que sabemos que se le está abriendo la puerta a una desaparición del derecho internacional y de las normas que regulan el derecho internacional y en automático también a que cualquier país más poderoso quiera invadir a otro país más débil. En segunda instancia, quería yo comentar que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum
con todo lo ha sido defender, como siempre, la soberanía fría. Pero también me preguntaría si nuestros legisladores están dispuestos a legislar, a estar en sesiones extraordinarias, ya que en este momento el legislativo se encuentra en eso. Es muy importante que se reúnan para legislar a través de una asamblea extraordinaria. Ya voy a terminar. Porque no se le puede dejar a nuestra presidenta Consuelo, como lo señala el artículo constitucional, si no hay un posicionamiento de esto a través del Poder Legislativo, como lo está viendo directamente a través del Poder Legislativo en Estados Unidos. El Poder Legislativo en Estados Unidos se encuentra trabajando y el de nosotros se encuentra en receso y regresan hasta marzo. Es imperante que el Poder Legislativo se ponga a trabajar en este momento para que pueda posicionarse también. Y en segunda instancia, también un mensaje a nuestra presidenta, que se ha mantenido muy valiente, porque es por el bien de la soberanía de toda Latinoamérica que se tiene que hacer un criterio, se tiene que regularizar, se tiene que uniformar un criterio entre todos los países de Latinoamérica, porque tiene una reunión con el presidente de Brasil hasta mayo. Yo creo que no puede esperar esa reunión creo que es urgente. Entonces, ojalá que nuestra presidenta, ojalá que nuestros legisladores acorten esos plazos para que se pueda hacer un posicionamiento más firme ante estas agresiones a nuestro hermano pueblo de Venezuela. Es cuanto. Gracias, Alina. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Vamos, Veremundo, contigo para esta primera ronda y después aglutinamos una serie de 4 intervenciones más. Ya tenemos 2, así que te cedo la palabra. No, muchas gracias, Aline, muchas gracias por los comentarios y por las preguntas que hacen sobre esto, de este nuevo momento que vivimos en el mundo y de cómo se vincula con Venezuela, ¿no? Me gustaría retomar de las preguntas que hacen. Hay una muy interesante que es: ¿por qué surgen los imperios y por qué caen los imperios? Y también eso nos llevaría a entender también por qué Estados Unidos se le denomina, y como decía el compañero para tener la presión, por qué se dice que es un imperio, ¿no? O por qué se le afirma como tal. Bueno, de entrada, los imperios son una forma de gobierno, digamos, de dominación que han tenido diferentes características a lo largo de la historia. Hablemos de los más recientes, de los que surgen a finales del siglo XIX y que son contemporáneos, digamos, con Estados Unidos, ¿no? Normalmente lo que ocurre o lo que pasa, una característica común, es que son países que tienen un cierto grado de desarrollo industrial, económico, que requieren recursos para poder seguir con este crecimiento, con este modo de crecimiento capitalista, y buscan recursos en otras regiones del mundo. Y la mayor parte de las veces no es que no buscan socios, sino que buscan sobre todo extraer esos recursos. Entonces, lo que caracteriza a los grandes imperios de los últimos años, de los más cercanos, pensemos en Gran Bretaña, pensemos en Francia, pensemos en algún momento también en Portugal, todavía la caída de España, si queremos, y Estados Unidos, pues es esta necesidad de recursos que les permita alimentar su economía. ¿Qué buscan? Recursos materiales, azúcar, maderas, el aceite, y de manera más reciente, bueno, minerales, por supuesto, de manera más reciente, el petróleo, ¿no? Y esto lleva a muchos países europeos a iniciar una loca carrera durante el siglo XIX por conquistar los territorios de Asia y de África. Y es Estados Unidos, que también va ascendiendo durante todo el siglo XIX. El primer territorio que ocupa es el territorio del antiguo norte de México, donde se encuentran buena parte de ustedes, Colorado, California, etcétera, ¿no? Porque busca esta salida hacia el mar. Sin embargo, la forma en la que el imperialismo estadounidense se manifiesta es muy distinta al de los europeos, en el sentido de entrada de que su forma de gobierno es una república, a diferencia de la mayor parte de los países europeos que son monarquías, ¿no? Y que ven pues la manera del imperio como una extensión de la monarquía. Y esa es una de las cosas que es bien interesante y que me liga a otra de las preguntas, es la manera en la que Estados Unidos, dentro de su cultura política, piensa
en cómo es su papel en el mundo. Cuando los Estados Unidos se ven frente al espejo, nunca ven un imperio, sino que ven una república que tiene ciertos valores, ciertas creencias como la democracia, la libertad, etcétera, ¿no? Entonces eso hace que la manera en la que Estados Unidos ha ejercido su imperialismo ha sido casi siempre de manera indirecta, y sobre todo lo que tiene que ver en el continente americano, ¿no? La de obtener recursos, pero de una manera indirecta, salvo casos como el de Puerto Rico y en algún momento en el de Cuba, en el que los anexan como tal, y bueno, el antiguo norte de México, la manera en la que ha hecho es sobre todo estableciendo alianzas con élites locales, en el caso de América Latina, que pues simpatizan con sus intereses, ¿no? Entonces, de entrada, esto es lo que lleva a esta expansión. Ahora, ¿por qué caen los imperios? Y creo que es una gran pregunta. Normalmente caen por tres circunstancias. La primera, porque hay un agotamiento de su sistema de explotación capitalista, es decir, llega un momento en el que su propia economía entra en crisis, como ha pasado en Estados Unidos, que está basado mucho en la especulación financiera. Por eso yo hablaba de la crisis de 2008, que fue pues, una crisis tremenda que sigue afectando y que se sigue manifestando en los Estados Unidos. Y por el otro también porque hay crisis internas políticas que hacen que entren en contradicción por las desigualdades que se presentan entre trabajadores, porque los salarios ya no alcanzan, es decir, hay crisis internas. Y la otra, y esa es la más importante a mi parecer, por las resistencias de los pueblos que están siendo explotados y que ven pues la necesidad de emanciparse, que fue lo que ocurrió en África, lo que ocurrió en Asia y lo que ha ocurrido en gran parte de América Latina, donde hay una gran resistencia. Entonces, es muy importante pensar que si bien que los imperios no se pueden consolidar si no hay y en este caso hablemos particularmente de Estados Unidos, no se puede consolidar su hegemonía sin un grado de colaboración de las élites de los países en los que ellos tienen intereses, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? El primer golpe de Estado que organiza la CIA no lo logra la CIA solo, sino que es exitoso gracias a la colaboración que tiene con los hacendados guatemaltecos, que se oponen a una pequeña reforma agraria que trata de darles condiciones justas a los campesinos que están trabajando el campo guatemalteco. Y la CIA se aprovecha de la resistencia de los hacendados, de la presencia de una gran transnacional, para lograr ese cometido. Otro de los grandes golpes de Estado que se propician, yo creo que los más famosos, el que ocurre en Chile, es imposible pensarlo solo por la acción de los Estados Unidos. Tiene que haber un grado importante de colaboración de las élites chilenas para que la figura de Augusto Pinochet se consolide en Chile, ¿no? Entonces es muy importante pues pensar, ¿no? Surgen los imperios en este sentido por esa necesidad de recursos y también una creencia de una superioridad que les permite explotar otros pueblos por la creencia de que sean superiores, ya sea porque piensen que van a llegar a llevar, que tienen una cultura superior, ya sea porque se sientan elegidos, etcétera. En Estados Unidos, y eso es muy importante reflexionarlo, y lo decía por eso que cuando se ve el espejo no se ve como un imperio, es que siempre ha buscado una justificación para sus intervenciones. De ahí que digan, sobre todo es para llevar la democracia, es para llevar la libertad. En el caso de América Latina es para restaurar la democracia porque la mayor parte de los países son república. Lo que es muy importante y lo que comentaba Lina que estamos viviendo ahora es que se ha quitado completamente esa careta y realmente lo que han dicho en Venezuela es queremos el petróleo de manera muy puntual. Esto dentro de Estados Unidos, y yo lo pronostico, puede generar también muchísimos problemas. Ya Trump ha tenido estas movilizaciones muy fuertes, el No Kings, por ejemplo, el movimiento que vimos recientemente, pues una manifestación en contra de la manera en la que él conduce la política interna de los Estados Unidos, pero va a haber críticas también porque Estados Unidos no se concibe, por lo menos había una construcción de una máscara en la que no se concebía nunca que fuera sus intervenciones solo para satisfacer pues intereses de los grandes capitalistas, de las grandes transnacionales. Aquí Trump al quitarse y Rubio y al quitarse la careta y decir queremos petróleo, pues en realidad puede generar un efecto interno de protestas, porque realmente si hubiera una intervención o un intento de una intervención armada masiva en Venezuela, por ejemplo, pues va a tener un costo importante, ¿no? De soldados
que van a ir a pelear por intereses de grandes transnacionales, y eso genera también muchas protestas al interior de Estados Unidos. Y eso me lleva, no me quiero alargar mucho, pero me lleva a otra de las preguntas que hicieron, que era muy importante: ¿cuál es el peso de los movimientos sociales? Creo que es muy importante a nivel internacional la resistencia que se pueda generar para hacer que, que intervenciones de este tipo logren contenerse, logren disminuir, porque también se vuelven contraproducentes, ¿no? Generan vínculos internacionales que replican también dentro de los propios países imperialistas, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos me gustaría poner ejemplos bien concretos, ¿no? Una de las intervenciones más controversiales que llevó Estados Unidos fue en los años 20 en Nicaragua. Quizá le suene la persona de Sandino, ¿no? Augusto Sandino. Bueno, ¿qué es lo que ocurre dentro de Estados Unidos? En Estados Unidos en los años 20, bueno, me preguntaban cuál es el periodo entre guerras. Perdón, ahí me salió muy lo historiador. El periodo entre guerras es el que va entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Yo ponía el paralelismo porque es una época entre los años 20 y 30 donde no hay una potencia dominante, sino que hay varias que se reparten el pastel. Por eso dice que se parece mucho ahora. Bueno, en los años 20 en Nicaragua, Estados Unidos apoya un golpe de Estado. Sin embargo, hay una fuerte resistencia nacionalista que reclama sobre todo la defensa de la Constitución nicaragüense y del gobierno constitucional. Estados Unidos apoya a los golpistas y hay una resistencia nacionalista muy fuerte. No nos va a contar toda la historia, pero bueno, lo que es importante es lo que ocurre en el resto del mundo. Hay protestas masivas por esta intervención que involucra figuras como Einstein, sí, el premio Nobel, que forma parte de las ligas antiimperialistas porque ven pues un atentado contra un país libre, contra un país soberano, y hay una solidaridad muy fuerte en los países que son colonias en ese momento, en la India, en gran parte de Asia, de África, porque dicen, bueno, si eso le pasa a un país que es independiente como Nicaragua, ¿en qué momento nosotros podamos ser independientes? Pero el efecto más importante es el que ocurre dentro de los Estados Unidos. Después de una Primera Guerra Mundial que tuvo un costo fuerte para Europa, que para Estados Unidos también tuvo un costo importante para su economía, para sus soldados, pues hay una serie de protestas muy fuertes, de movilizaciones, porque ven precisamente que Estados Unidos está traicionando sus valores. De ahí que, y eso que era un gobierno republicano, hay un giro en la política exterior hacia 1928 y se adopta la política de la buena vecindad. Después viene la crisis económica del 29, una de las más grandes, y en los años 30 hay un giro en la política exterior de Estados Unidos que se ve desplazado además por Alemania, que se vuelve uno de los principales socios de América del Sur. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de cómo una movilización social impacta en un giro de la política exterior porque se vuelve contraproducente para el gobierno de Estados Unidos. Un segundo caso que me parece muy importante también de las movilizaciones, pues es lo que ocurre con el movimiento chicano en los Estados Unidos después de los años 50, y hay que decirlo, eso se nutre mucho de veteranos que han ido a la guerra de Corea y que reivindican, por ejemplo, el ser tratados como iguales dentro de los Estados Unidos. Es decir, para tomar un fusil e ir a una guerra en una tierra lejana, en Corea, donde se están defendiendo unos intereses que nos son ajenos, se nos reconoce como iguales, pero al volver a los Estados Unidos no tenemos ningún derecho y se nos manda a los campos y en cualquier momento se nos deporta. Y hay una movilización muy fuerte de reivindicación de los derechos políticos, de los derechos sociales de los migrantes, que en los Estados Unidos pues provoca también un giro que permite también el reconocimiento, con muchas limitaciones, hay que serlo honesto, pero de la comunidad migrante, particularmente de la mexicana, de quienes trabajan en los campos y de los veteranos que han ido a esta guerra en Corea, y eso provoca también pues que se les involucre dentro de la política de los Estados Unidos, y esto es pues resultado de una movilización social. Entonces, a mí me gustaría que pensemos en esto, ¿no? No es una historia donde solo participen los gobiernos, sino donde hay un grado de responsabilidad y de incidencia también de los actores sociales, y no pensemos, a veces mucha gente no quiere participar en una protesta porque dice, sí, claro, por mi pancarta no va a cambiar el mundo. Por supuesto que puede cambiar porque tiene implicaciones directas en los gobiernos. Y aquí uno de los riesgos que yo veo muy claro en el caso de Venezuela es que se han quitado esta careta. Es decir, a diferencia de otras intervenciones donde se hablaba del terrorismo, donde se hablaba del comunismo como una amenaza, aquí de manera muy clara se dice el petróleo. En algún momento se dijo el narcotráfico, pero la narrativa se ha caído, incluso en la acusación que se da contra Maduro, que hay que decirlo, pues es un acto de secuestro
secuestros, el sacar a un jefe de Estado de un país es algo completamente ilegal, pero esta acusación de narcotráfico ha ido perdiendo fuerza porque no se va a sostener en los tribunales, pero lo que es grave es también esta soberbia del trumpismo de pensar que vale un argumento como queremos el petróleo para que tenga un apoyo popular, más allá de que sea una necesidad para la economía de los Estados Unidos y que tenga que ver también con los recursos de Venezuela, con la cercanía que tiene también con las Guyanas, que es otra zona muy potente en términos de recursos petroleros. Sí me parece que al interior no sabemos todavía, estamos a 10 de enero, ya me dirán en unos meses, cuál es el impacto que tenga también al interior de los Estados Unidos y hasta qué punto también pueda avanzar ese nivel de intervención. Aquí pararía yo, Alina, esta ronda. Muchísimas gracias, Veremundo. Pues en efecto, también sobre el tema de Venezuela que preguntaba Raúl Aguilar, en efecto, ¿no? El tema de las elecciones es algo que ha dado mucho de qué hablar y ha habido también incluso mucha negación y que así como cuenta ahora Veremundo, esto que es muy importante porque mucha de la narrativa, así como ahora se habla de que en México está controlado por los cárteles, pues durante muchos meses, sobre todo, digo, durante años, ¿no? Pero sobre todo en los últimos meses, escuchábamos este cargo de que Nicolás Maduro estaba al frente del Cártel de los Soles. Al final le quitan esa acusación porque no se puede sostener. Ya habíamos insistido en que no existía ese cártel, que no había pruebas, y aún así Estados Unidos y sus medios de comunicación decidieron impulsarlo. Bueno, ahora hacen exactamente lo mismo con la derecha venezolana, quienes dijeron durante su momento que eran los paladines de la democracia, que estaban respaldados multitudinariamente por las y los venezolanos, y es el propio Donald Trump quien dice que no va a apoyar a María Corina Machado porque no es popular y no cuenta con el respaldo de las y los venezolanos. Es decir, también el tema de las elecciones fue algo que se utilizó, ¿no? Y que en efecto, quienes hemos sido observadores en estas elecciones, yo contaba mucho este proceso que a mí me ha impactado y que en su momento incluso organizaciones estadounidenses, cuando no necesitaban tan deprisa el petróleo, pues afirmaban, ¿no? Sobre los candados que tenían estas elecciones, porque presentan así como la INE, ¿no? Presentan su credencial, los buscan en la lista, al final es una huella dactilar la que permite que puedan votar, tienen que firmar, pero además el voto no solamente queda en la máquina, sino que se imprime, se mete a una urna y después hay un conteo colectivo. Entonces hay una serie de mecanismos en donde nosotros solo votamos y lo metemos en la urna. Aquí se activa la máquina solo con la huella dactilar, se imprime ese boleto, se pasa a la urna. Entonces una vez que se termina la elección, se imprime esa acta que decía a la derecha iban a probar que había un fraude y las actas que presentaron como prueba, pues resulta, y digo la derecha específicamente la de María Corina Machado y Edmundo González, porque el resto de los más de 10 candidatos presidenciales de las elecciones del año pasado reconocieron los resultados electorales siendo de derecha y siendo antichavistas. Entonces, eso es algo que pues no logramos, ¿no? Yo sí creo que fue una pérdida también ahí para las izquierdas, no se logró ganar esa narrativa y varios compañeros, y como incluso hoy en la marcha, ¿no? Yo estaba muy sorprendida porque cuando cantábamos las consignas de abajo el imperialismo, no a las intervenciones, el respeto a la soberanía, todo el mundo coreaba, pero cuando pedíamos la libertad de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, como que se escuchaban los grillitos, ¿no? Porque nos han convencido de que él era el gran dictador y que hay que poner de frente esa crítica a una dictadura antes que el secuestro de un presidente de forma totalmente ilegal, con una masacre de por medio. Son más de 100 personas las que fueron asesinadas el pasado sábado. Entonces hay que ser muy claros, compañeros y compañeras, en que esto fue un bombardeo, fue un secuestro con mentiras absolutas. Cuando da su discurso Donald Trump, lo que dice, y eso lo cita una compañera aquí de la coordinación, Elisheva, nos mandaba esta información en donde decía que Donald Trump en ese discurso dijo 22 veces la palabra petróleo y ni una sola vez dijo la palabra democracia, ¿no? Entonces se van cayendo esos mitos, pero yo creo que Venezuela sí logró permear, ¿no?, la narrativa imperialista dentro de las propias izquierdas de toda la región, por lo que cuesta mucho trabajo todavía convencer a compañeros y compañeras que pues esto no era un tema de democracia, no era un tema de dictadura, no era un tema del cártel de los soles, no era temas que dijo el New York Times, como no era en Irak las armas biológicas, como no era Bashar al-Assad en Siria un tema de que estaba atacando a su propia población. Estos son recursos naturales muy específicos. Entonces vamos a avanzar con la siguiente ronda.
para ir concluyendo, serían las últimas 4 participaciones. Por ahí también mandamos un abrazo a compañeros que están aquí de Argentina también en esta sesión. Génova, si nos ayudas, Génova, luego Jorge García, luego Raúl Añorbe y al final Mando acá, dice por acá en su Zoom. Adelante, Génova. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escucho, compañeras, compañeros? También Perfectamente. vengo de la marcha, vengo muy emocionada. Efectivamente, se permeó parte de la narrativa gringa en contra de que Nicolás Maduro hubiera ganado la elección. Entonces, me parece que es importante que ese tema a lo mejor tendremos que seguir trabajándolo muy fuerte, porque si alguien tiene un sistema electoral casi impecable y perfecto es Venezuela, y hay que aprender mucho de él. Y en ese sentido, queridos compañeros, también la parte internacional, la parte del derecho internacional es fundamental. Y quiero invitarles, vamos a hacer un conversatorio con personas del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos del Movimiento, con abogadas y abogados de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Perú y desde luego su país, México, servidora. Este próximo miércoles será transmitido por Teams por redes sociales. Entonces queremos invitarlos porque vamos a hablar básicamente del derecho internacional y cómo la defensa de Nicolás Maduro con el abogado que fue en su momento abogado de Julian Assange es una alternativa, perdón, importante que no debemos desdeñar. La movilización es fundamental, pero también ahorita ahora sí que está en el terreno del derecho en la defensa de Nicolás Maduro, y él es un prisionero de guerra y por lo tanto no podría que estar siendo juzgado por un tribunal civil, menos de un país extranjero. Entonces, en ese sentido quiero invitarles y también le preguntaría yo a Lina si próximamente están planteando una serie de no sé si conversatorios o pláticas sobre materia de derecho. Gracias, eso, Lina. Gracias, Génova. Jorge y luego Raúl. Jorge, si me ayudas con tu micro. Vamos a Chicago. Sí, bueno, sí. Ahí está, adelante. Sí. Bien, miren, mi preocupación es la siguiente. Todo empezó con el pretexto de que los carteles, empezó de que hay que acabar con los carteles, a matar en el mar a gente que metía drogas. Con ese fue el pretexto para estar donde ahorita estamos. Ahorita escucho lo del reordenamiento geopolítico, sobre la competencia de los recursos, el peligro de las rupturas. Y todos decían, no, pues en Venezuela pasó eso, pero en México no, es difícil. No, créanme que no, compañeros, también en México tendemos el mismo peligro que está Venezuela, y más en el norte, en los 5 estados que colindan con Estados Unidos, como es Coahuila, Sonora, Nuevo León, donde hay gas, petróleo y litio, y salida al mar con Tamaulipas. Esos son los 5 estados que estos señores quieren. Y créanme que no va a parar. Y para eso tienen a Felipe Calderón, al otro, al que fue presidente, a Lalito, a la Lili Tellas. Para eso los tienen con apoyo de la embajada norteamericana, para seguir vomitando odio dentro de los mexicanos. ¿Por qué? Echándole la culpa todo a la presidenta. Debemos de unirnos y hacer fuerte, como lo estamos haciendo, en apoyo inquebrantable a nuestra presidenta, hasta donde sea nuestro límite. Entonces, por otro lado, compañeros, creo yo que aquí en Morena no estamos haciendo nada. Debemos de unirnos, de aquí 8 días mostrar con una fotografía de que por lo menos nos unimos e hicimos una asamblea si no queremos marchar. Invitar a los políticos que ahorita sí nos apoyen, porque yo veo que tanto los republicanos como demócratas ya son lo mismo. Si los gobernadores quieren ser presidente, uno de los gobernadores que demuestra ahorita que está de nuestro lado y que nos está apoyando. Entonces, eso es todo, compañeros, nada más, gracias. Gracias, Jorge. Vamos ahora a California con Raúl Añorbe y con María Isabel. Buenas tardes, buenas noches, un abrazo a todos, muchas gracias por la oportunidad. Y me gusta lo que está oyendo porque oigo temas como unidad, hay que unirnos, hay que organizarnos, pero el desafío que tenemos nosotros es, todo movimiento es cómo nos organizamos, cómo nos unimos, ¿no?
Y para eso hay que ir creando metodologías que nos permitan abordar temas. Yo he platicado con varios compañeros, especialmente el subcomité de comunicación a través de IMEX, y estamos desarrollando una propuesta que se les voy a compartir. Esta reflexión que estamos haciendo es indispensable. Nos gustaría que nos reuniéramos por lo menos 4 veces al año, cada 3 meses, para hacer este tipo de análisis de coyuntura, para entender realmente si lo que creemos que estamos haciendo hace sentido con nuestra práctica. Por ejemplo, oí un comentario donde hay que unirnos con los anglosajones, con los afroamericanos, etcétera. Sí, apoyamos eso, pero ¿cómo le vamos a hacer si no podemos identificar como temas que nos puedan unir? Y yo les voy a compartir unos temas que estamos sugiriendo que puede ser esencial para este año 2026. La primera que ya dijo un compañero, no sé si fue Gabriel, el de las elecciones interinas de 2026. Es fundamental que nos organicemos hacia esa coyuntura política. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues identificando alianzas nacionales, pasar la voz con compañeros en las esquinas para que se registren a votar para el 2026. Ahorita sabemos que el Congreso está ya debilitado y especialmente trataron de pasar, creo que 2 veces, una en la Casa de Representantes y una en la Casa de Senadores, de sacar una resolución en contra de la guerra, ¿no? El poder de la guerra. Y eso es increíble porque 5 republicanos en el Senado se unieron a los demócratas. Hay que seguir empujando. Ya voy a terminar. La otra que es importante es que cada ciudad en que vivimos, vamos a tratar de pasar una resolución a nivel local para que poco a poco se vaya haciendo más grandes esas resoluciones, ciudad por ciudad, calle por calle, estado por estado, para parar esta agresión contra América Latina. Un abrazo a todos y ojalá que le sigamos dando aquí a un 2026 bastante combativo. Maravilloso, muchísimas gracias, un abrazo, Raúl, y allá, María Isabel. Y por último, compañero, mando acá. Está bien. ¿Y qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Gracias. Bueno, rápido. No sé si vieron los mensajes que escribí con respecto a la diferencia entre lo que han sido las remuneraciones para ayudar a las familias, tanto de Silverio como de René, sin quitarle el desmérito a la persona que asesinaron, ¿no? Entonces, se me hace muy serio. Y me llama la atención esa diferencia porque Silverio, pues obviamente mexicano, y René, anglosajona. Aparte de que ya tenía muchísimo más apoyo en cuanto a marchas, tal vez por la escalación de los momentos, pero me llama la atención eso. Una cosa más, también hace que tendrá un año, tal vez más, yo les hice un planteamiento, una pregunta a las diputadas y a las senadoras migrantes con respecto a que hicieran algún tipo de alianzas, algún tipo de programas con representantes y con senadores y senadoras de Estados Unidos. Yo quisiera preguntar si saben en qué va eso, por qué, porque eso podría tal vez hacer una diferencia en cuanto al intento del intervencionismo estadounidense en México. Yo creo que es muy importante ese tipo de planeaciones, si es que se dieran a cabo, y cómo va el avance, no sé si sepan o no, sería muy importante y muy crucial desde mi punto de vista. El día de ayer me invitaron, yo asistí a una plática con muchos activistas de aquí de Estados Unidos, la gran mayoría afroestadounidenses y anglosajones, y ellos tienen la mentalidad de seguir luchando, de alzar la voz, de defender también a las minorías, principalmente a los migrantes latinos hispanos, pero dentro de ese mismo círculo, al que también me invitaron, ellos se enfocan mucho en que nosotros los blancos debemos de combatir a los magas y a los republicanos de Trump. También eso me llama la atención. Desde mi punto de vista, el racismo no termina y los catalogo yo a casi todos, no a todos, pero a casi todos como buena onditas anglosajones. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, por último, ahora sí, Raúl Aguilar,
Adelante, Raúl. Un comentario pequeñito, 12 ideas pequeñitas. Una, este país, los Estados Unidos, no pueden ser etnocéntricos. Es un país demasiado multicultural desde su incepción que para poderse considerar etnocéntrico al estilo de las potencias europeas. El otro concepto es que el siglo XX fue el siglo de la hipocresía. El siglo XXI es el siglo del cinismo. Hasta ahí lo dejo nada más. Muchísimas gracias, Raúl. Pues adelante, Veremundo. Sí, muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos por sus comentarios. A mí me gustaría retomar, ya para ir cerrando en esta reflexión y pensar lo que viene para las siguientes semanas. Digo, los historiadores a veces nos dicen que la tenemos fácil porque nos refugiamos en el pasado, pero también el conocimiento del pasado que tenemos va cambiando, ¿no? Y a mí me gustaría pensar hacia, retomando algunas cuestiones de nuestra historia, pensar hacia el futuro lo que puede pasar a raíz de esta intervención en Venezuela, ¿no? Y me gustaría poner 3 puntos que son, me parece, relevantes que tengan en este horizonte de lo que estamos viendo y lo que podríamos atestiguar durante los siguientes meses, quizá años, teniendo referentes históricos, ¿no? De entrada, lo primero es el trumpismo instrumentaliza mucho o utiliza mucho la idea del retorno a un pasado idílico mejor. Y en este pasado idílico mejor, como lo decía bien mi compañero Raúl, pues se piensa en una sociedad blanca, homogénea, en donde no había migrantes, donde no había afros, que en realidad nunca ha existido, porque Estados Unidos en su esencia, como lo es México también, es un país pluricultural, ¿no? Pero esta promesa del trumpismo es sobre todo la de un pasado mejor, la del retorno a este mundo ideal. Y este mundo ideal en el que además el continente americano estaba completamente subordinado a ellos, que también hay que matizarlo, pero que ellos lo piensan así. Entonces, lo que ocurre en Venezuela, más allá de las particularidades que tenga la relación Estados Unidos con Venezuela, que ya lo explicó muy bien Alina, con todas sus características, en realidad lo que estamos viendo es una avanzada sobre el continente. Lo vimos con las presiones que hubo sobre Panamá para que no pasen barcos chinos, lo estamos viendo con las presiones que hay sobre Groenlandia para intervenirla, de las presiones que hay sobre México también para que se termine el suministro de petróleo para Cuba, que lo requiere, con las presiones que también hubo para consolidar a gobiernos como el de Milei en Argentina, con los choques que hubo con Lula en Brasil, que fueron muy fuertes, aunque Lula me parece que lo supo sortear bien, las presiones que hubo también sobre Petro en Colombia. Entonces lo que estamos viendo hace un rato también con Honduras, entonces lo que estamos viendo de entrada hay que pensar que en este sueño de un pasado mejor se piensa, uno, en una sociedad homogénea y dos, en un continente americano que les es subordinado. Esa es una promesa del trumpismo que para cierto sector de sus seguidores es algo prometedor, pero tendremos que estar atentos de cuál es la siguiente movida que pueda tener los Estados Unidos. Yo creo que todos vamos a quedar con esta incertidumbre de hasta qué punto sus palabras sobre una intervención en México las materializan o no, y creo que es una cosa que tenemos que observar porque no estoy diciendo que pueda pasar, no lo estoy diciendo así, pero sí creo que va a ser importante el debate que se genere. Eso va a ser muy importante. A veces una de las cosas que tendemos a hacer es menospreciar un poco a Trump y decir, bueno, lo que él dice no tiene ningún sentido, pero creo que es importante sí reflexionarlo y pensarlo críticamente y recalcar pues esta alianza que se puede hacer de manera continental para entender que en este continente somos plurales, somos diversos pueblos y que es imposible que alguien se ejerza la potestad de ser el emperador, los emperadores de este continente americano. Eso sería en primer lugar lo que lo dejaría como reflexión. En segundo lugar, creo que es muy importante, y eso hay que pensarlo siempre históricamente, que cuando Estados Unidos ha intervenido en América Latina, nunca ha sido solo de manera solitaria, siempre ha sido gracias al respaldo de un grupo de élites que por diversos intereses se alían con los Estados Unidos en diferentes momentos. O sea, creo que eso es muy importante también pensarlo, lo decían algunos compañeros, sobre todo por el papel que juegan las derechas, ¿no? En el caso de Colombia, bueno, hemos visto un menosprecio terrible hacia
hacia el movimiento que encabeza en el mundo y María Corina, pero en otros puntos yo les daba los ejemplos históricos, sí ha habido pues esta alianza, ¿no? Muchas de las dictaduras militares en América del Sur impulsadas por Estados Unidos fueron posibles gracias a esta alianza, ¿no? Es decir, no es solo Estados Unidos que llega e imponga, sino que hay grupos que están contentos de recibirlos. Habrá que pensarlo para los mexicanos también, pues estos grupos, ¿por qué les interesaría tanto una intervención? Es decir, todos los que estamos aquí creo estaríamos repudiando una intervención de Estados Unidos, pero sabemos que hay otros grupos que estarían más que contentos con ver tropas de Marines cruzando la frontera, ¿no? Creo que eso es una cosa que tenemos que pensar también que está ahí. Y en tercer lugar, y con eso me gustaría cerrar, hay que pensar también en las alianzas de los movimientos internacionales, ¿no? Como lo decía hace rato un compañero, ¿cuáles son los valores en común que podemos encontrar? Creo que de entrada hay cuestiones que nos unen a todos, ¿no? Hay problemas en común, por ejemplo, del continente americano que son importantes destacar, ¿no? La lucha, por ejemplo, por ciertos derechos, por los derechos de los trabajadores. Al final de cuentas, hay una hermandad entre los trabajadores respecto a la explotación. Creo que, por ejemplo, el caso de los feminismos lo vemos muy claro, ¿no? Cómo hay alianzas transgeneracionales, transfronterizas por el derecho de los derechos políticos, sociales de las mujeres. Lo vemos también con los migrantes. Al final de cuentas, puede estar en un Estados Unidos, puede estar en otra parte del mundo y hay valores en común que se comparten, ¿no? Creo que más allá de todo hay que buscar esas alianzas, esta solidaridad y algo que es muy importante también, el denunciar injusticias. Creo que cuando vemos que un poderoso se quiere imponer sobre un débil, llámese como se llame el poderoso, llámese como se llame el débil, pues hay una noción humana también de solidaridad y de respeto y de justicia, que creo que es importante, que es lo que nos une, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría cerrar, porque muchos de ustedes están en Estados Unidos, que también pues hay movilizaciones dentro de Estados Unidos que son importantes, que tienen también esta creencia, que también es importante dentro de la cultura de Estados Unidos, de la democracia. Es decir, si bien los gobiernos, las élites muchas veces lo han usado de manera maniquea, también hay grupos que genuinamente lo creen y lo conciben, y que es importante eso ponderarlo. Yo por eso me quedaba con esta movilización del No Kings, con estas movilizaciones que hemos visto en los últimos años, y también estas resistencias que es de los sindicatos, desde otros grupos que también ven pues que los abusos al final de cuentas del gobierno que encabeza Trump solo va a beneficiar a unos cuantos, es decir, no necesariamente va a beneficiar a la gran masa, sino son unos cuantos, y creo que estas alianzas son importantes porque permiten pues tener la esperanza en que pueda haber un giro en esta política que estamos viendo demasiado agresiva, ¿no? Cerraría con eso y decir pues que hay que tomar en serio mucho de lo que ha dicho Trump, y que uno de sus grandes logros, más allá del petróleo, más allá de todo, pueda ser pues la continuidad política de su proyecto. Muchísimas gracias, Veremundo. Pues súper interesante todos estos planteamientos de los cuales estoy tomando nota, porque creo que lo que estamos haciendo aquí, compañeros, compañeras, pues es una discusión colectiva del momento y que nos tiene sí o sí que servir para nuestra praxis, ¿no? Es decir, no solamente venimos aquí a reflexionar cada sábado de los temas que creemos es de coyuntura, sino que esto en el día a día pues nos permita transformar, organizar, informar, que yo creo que en este momento clave el rol que tenemos todos y cada una de las personas que estamos aquí conectados a través de YouTube es entender de dónde venimos en el momento en el que estamos. Tal vez no logremos dar todas las respuestas que se quieren, pero sí plantear todas las preguntas. Y solo a partir de ese planteamiento es que podremos tejer esto que Fisgón siempre está hablando, de esta inteligencia colectiva, que muy pocas veces, ¿no? O sea, creo que una de las victorias también del neoliberalismo fue individualizar, ¿no? A partir de me siento tal, me frustra tal, y entonces creer que todo es un tema de sentimientos y de individualidad, cuando en realidad la única respuesta tiene y debe ser de forma colectiva. Y eso es lo que nos está demostrando también el pueblo de Venezuela, que de forma constante durante todos estos días ha estado en movilización, ha estado estrechando vínculos, nos ha estado tratando de informar. Yo sé que pues hay una gran desventaja, que es de lo que yo hablaba mediáticamente hablando, porque hay muy poca información, ¿no? De repente ayer hablando con propios compañeros del instituto me decían, es que ¿dónde sacamos más información? ¿No? Y a mí obviamente dice, vemos tus videos, pero de repente falta. Entonces yo sí les recomiendo que sigan medios, ¿no? Como Telesur, que también han sido criminalizados, estigmatizados, donde están tratando de dar también este debate de lo que está ocurriendo en tiempo real.
Yo no creo, y eso se me olvidaba hablarlo hace rato, yo no creo que haya ya un proceso de contrarrevolución. Eso es también parte de la propaganda estadounidense que no logró ocupar Venezuela justamente por las condiciones del cuestionamiento tan radical que hay de la democracia liberal burguesa y de esta organización del poder popular que se ha venido dando en un momento. Se llamaban los círculos bolivarianos, se transformaron en los comités, ¿no? En los consejos locales, consejos comunales, y hoy hay más de 4,000 comunas que además de organizadas están produciendo los alimentos que les impidió durante al menos los últimos 11 años, a partir del 2015, cuando Barack Obama declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos, les impidió importar alimentos, generar estos vínculos a través de amenazas a los bancos, a las empresas farmacéuticas, a los demás gobiernos diciendo, ahí viene el coco, ¿no? Si tú decides comerciar algo con Venezuela, te vamos a castigar. Ni siquiera había que sancionar, simplemente bastaba esa amenaza. Lo que hace esta recomposición global es juntarse, ¿no? Como en la escuela cuando castigan a los latosos, entonces los latosos se juntan, ¿no? Dicen, bueno, si todos estamos castigados por Estados Unidos, pues al final vamos a reordenar ese mundo con plena noción de la defensa de nuestras soberanías, y empieza a reconcebirse también una serie de alianzas comerciales, financieras, y que también entra en crisis ese modelo financiero estadounidense, en donde el dólar ya no es hoy en día la moneda más utilizada en el mundo, ¿no? Contrario hace unas décadas que era impensable abandonar el dólar, y cuando se planteaban varias propuestas era como, no, ¿de qué estás hablando? No es impensable salirse de este sistema financiero, monetario y demás, y hoy está ocurriendo. Entonces, para ir cerrando ya, no me quiero extender, perdón a quienes ya levantaron las manos, tengo que dar una serie de anuncios parroquiales. Primero, que estos debates no van a parar. Ya preguntaban cuáles son los siguientes foros. Nosotros aquí y nosotras en la Coordinación Internacional del Instituto no vamos a abandonar estos debates. El día lunes a las 6 de la tarde, ya está también en el chat, ustedes saben que tenemos este espacio de reflexiones de sur a norte. Vamos a estar hablando con el compañero Alex Amfruts, que es un investigador, profesor y periodista, porque no sé, imagínense si el tema de Venezuela es complicado. Pocas veces hablamos de África, y es muy triste a veces que no hablemos de eso. Y mientras estaban bombardeando Caracas, estaban orquestando un golpe de Estado también en la región del Sahel en contra de Burkina Faso, que es hoy el proceso más revolucionario, sin duda alguna, que se está dando en África. Y eso también tenemos que estudiarlo, también tenemos que analizarlo. El compañero es alguien que ha estado tanto al pendiente de lo de Venezuela, como ha estado analizando la revolución que ocurre en el Sahel. La verdad es que yo no me lo voy a perder, espero que ustedes tampoco se lo pierdan el día lunes a las 6 de la tarde con el compañero Alex a través de las redes del instituto. Vamos a sacar una convocatoria también inmediata, espero que mañana ya la tengamos confirmada, para hablar también sobre soberanía en México, nuevamente sobre el intervencionismo estadounidense dentro de la región, sobre el proceso de Venezuela tan pocas veces explicado desde otras latitudes que no sean las que justifican el intervencionismo. Entonces van a ser una serie de 5 sesiones en donde vamos a tener a Rafael Barajas, al profesor Felipe Ávila. En una de esas pues ya está aquí Beremundo, entonces también seguramente le voy a pedir que también nos vuelva a acompañar. Entonces vamos a estar muy al pendientes también de esto. Y sobre el rol del partido, compañeros y compañeras, parte de estas victorias también sobre el neoliberalismo, sobre las victorias de los grandes capitales, es entender al partido como una estructura electoral. Y eso no es todo el partido y la noción que queremos de un partido. Entonces, por eso les invitamos a conformar también, a sumarse al partido. Yo sé que si de por sí de este lado de la frontera ha sido complicado fortalecer al partido, yo sé que allá a veces aún más complicado, sin embargo, no abandonamos también esa esperanza y agradecemos también siempre estén atentos a todos los llamados que hacemos. Nos han aportado muchísimo en estos espacios, pero también físicamente sabemos que ustedes llevan a cabo sus asambleas, sus procesos, los hemos visto formar parte de otras organizaciones y eso es súper valioso. Sin embargo, si conocen también a gente que puede este fin de semana sumarse a las asambleas, tenemos planeadas 300 asambleas que arrancaron el día de hoy para informar lo que está ocurriendo. Hoy ya se llevaron a cabo unas cuantas decenas de asambleas en Puebla, en Guanajuato, en San Luis Potosí, bastante nutridas. El día de mañana les invitamos a que, bueno, el día de hoy les invitamos a que nos ayuden a difundir, lo vamos a mandar en nuestro chat
que nos ayuden a difundir las sedes de todas estas asambleas que restan para el día de mañana. A mí me tocará, bueno, aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza, a otros compañeros les tocará en otros estados, pero son 300 asambleas, una por distrito electoral, al menos las que se van a desarrollar de forma inmediata para debatir también cuál es el plan de acción local, estatal, nacional, en defensa de la soberanía, porque esto es un claro llamado, como decía Jorge, como decían varios de ustedes, a cerrar filas con nuestro proceso. Todos los procesos son imperfectos, son inacabados, todos tienen contradicciones, los hacemos seres humanos y no robots, no la inteligencia artificial, entonces nuestros procesos son profundamente llenos de contradicciones, y en esas contradicciones creo que hay que tener esa claridad de que hay momentos cumbres en los cuales sí o sí se tiene que cerrar filas, porque ante el intervencionismo, y es algo grave, porque yo he visto compañeros que se asumen de izquierda en Venezuela diciendo, pues les recuerdo que Nicolás Maduro no estaba a la altura de tal, y empiezan a discutir el proceso interno como si de verdad ante un secuestro fuera esa la prioridad, como cuando secuestraron a Hugo Chávez, a Evo Morales. Bueno, a Hugo Chávez también lo secuestraron en 2002, cuando lo secuestran y lo llevan a una isla y es el propio pueblo. Esto de los secuestros no es nuevo, solo lo nuevo es que ahora fue el gobierno de Estados Unidos diciéndole a la derecha venezolana, quítense, lo vamos a hacer nosotros, pero esta historia ya había ocurrido hace unos años, sino el secuestro, el golpe de Estado también a Evo Morales, donde compañeros de izquierda, compañeras estaban debatiendo qué tan patriarcal era Evo Morales, ¿no? Entonces creo que hay momentos en donde tenemos que estar haciendo plan de acción, generar una ruta unitaria, y que también ustedes siéntanse la libertad, les vamos a empezar a compartir también materiales para discutir esto, pero que cualquier idea, se los vuelvo a repetir, pues es bienvenida, ¿no? Ustedes saben, somos pocos en el espacio internacional, en el instituto en general, para lo que refiere un proceso de estas dimensiones. Les vamos a invitar, también les adelanto, a que quienes estén interesados e interesadas en formar parte más activa tanto de la Sabatina como de otros espacios de discusión, nos vamos a contactar a través de los núcleos reflexivos, a través de nuestros chats, para que ustedes también tengan sus propios espacios. Nosotros les vamos a apoyar en la forma técnica, en los insumos, pero también que ustedes asuman que este es su instituto, que ustedes pueden organizar conferencias, que ustedes pueden organizar círculos de estudio, reflexión, transmitirlos, generar plataformas. Todo eso es este segundo piso también que necesitamos en el instituto. Así que no preguntan si el voto migrante también tiene distrito electoral, no, justamente por temas extraterritoriales, ¿no? Es decir, no podemos ejercer soberanía dentro de otro territorio, en este caso, bueno, el estadounidense. Es una propuesta que ya se ha hecho en muchísimas ocasiones, que haya otros distritos electorales, pero bueno, eso es un tema que en estos momentos especialmente cobra también relevancia en términos organizativos, pero bueno, en términos territoriales, pues también es otro. Así que les invitamos también a que nos compartan sus agendas de organización, de movilización. Sabemos que hay muchos y muchas ciudadanas también aquí, o que forman parte de organizaciones, para que los podamos difundir. Entonces, pues agradecerle obviamente a Veremundo, que ya es de la casa, lo tenemos aquí. Agradecerte, Veremundo, que siempre nos aceptes la invitación. Ahí te estaré haciendo otra en el corto plazo. Agradecerle a todos y cada uno de ustedes, compañeros, que se han conectado al día de hoy. Agradecerle a todo el equipo de la Coordinación Internacional, que también está aquí apoyando, sacando el trabajo después de una jornada bastante militante y emotiva el día de hoy. Vamos a seguir en las calles, vamos a seguir en las asambleas. Consulten, mándenle el enlace también del instituto, que se los vamos a mandar para ir a las asambleas en territorio nacional, y si ustedes quieren realizar asambleas allá, mándenos también cuándo y dónde, para también difundirla a través de nuestro correo. Así que les mando un abrazo infinito, gracias a los compañeros de medios que también nos acompañan con esta transmisión. Nos vemos el lunes a las 6 en Reflexiones de Sur a Norte, y el próximo sábado aquí en la Sabatina Migrante. Un abrazo a todos y a todas. Venceremos, claro que sí.